aquí, pues ya queda ahí como que la tenemos que hacer ya mañana, güey. No, sí, sí, ¿qué se acreditó? ¿Se acreditó? ¿Sí? No sé. Muy buenas noches. Buenas noches. Suplicamos a los señores representantes de los partidos, consejeros, tomen su lugar, por favor, para iniciar la sesión. Ya nos trajeron de nuevo. Ya nos trajeron de nuevo, que es este. Sí. Ya está aquí cambiado. Hugo. Este ya está cambiado, ¿no? Sí, ya está cambiado, pero no, ahorita que veas el orden del día, alguien va a solicitar que lo modifiques y entonces vas a tener que someter a votación. Sí, okay. Pero ya viene. Ya sí que con eso. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera, del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz, damos inicio a esta sesión. Concurre a la misma el ciudadano Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como secretario del Consejo General. Señor secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Buenas noches. Si me permite, señor presidente, quiero dar cuenta de este Consejo General que, en términos de lo dispuesto por el artículo 154, párrafo primero del Código Electoral para el Estado, se ha acreditado como representante ante ese órgano colegiado el ciudadano Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante suplente del aspirante a candidato independiente Juan Bueno Torio. Toda vez que el ciudadano citado se incorpora por primera vez a los trabajos de este Consejo General, procede se lleva a cabo el acto de toma de protesta de ley correspondiente. Solicito a todos ponerse de pie, por favor. Ciudadano Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante suplente del aspirante a candidato independiente Juan Bueno Torio. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz, las leyes que de ellas emanen, cumplir con las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Veracruz se lo demande. Gracias a todos. Lista de asistencia, sesión extraordinaria, 17 de marzo de 2016, 22:30. Consejeros electorales: Eva Barrientos Cepeda. Presente. Consejera electoral Tania Celina Vázquez Muñoz. Presente.
consejero electoral Juan Manuel Vázquez Barajas. Buenas noches, señor secretario. Consejero electoral Julia Hernández García. Presente. Consejero electoral Jorge Alberto Hernández Hernández. Presente. Consejero electoral Iván Tenorio Hernández. Presente. Consejero electoral José Alejandro Bonilla. Presente. Representantes de los partidos políticos. Partido de Acción Nacional, Lauro Hugo. Le pedimos de favor si pueden guardar silencio. Muchas gracias. Adelante, secretario. Partido Acción Nacional, Lauro Hugo López Sumaya. Presente. Partido Revolucionario Institucional, Marco Antonio Aguilar Yunes. Partido de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés. Presente. Partido del Trabajo, Luis Vicente Aguilar Castillo. Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz. Presente. Movimiento Ciudadano, Froilán Ramírez Lara. Presente. Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. Presente. Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo López. Presente, señor secretario. Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. Presente. Partido Morena, Belia González Cobos. Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. Presente. Aspirante candidato independiente, Juan Bueno Torio. Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo. Presente. Aspirante candidato independiente, Elías Miguel Moreno Brizuela, Oseas Camarillo Ochoa. Presente. Su servidor, secretario, Héctor Alfredo Roa Morales. Hay una asistencia de 21 integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para sesionar, señor presidente. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso B, y 20, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúa con la sesión, señor secretario. Señor presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este Consejo. Con su autorización voy a permitir dar lectura del mismo. Proyecto del orden del día. 1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. 2. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz sobre la procedencia de las candidaturas independientes al cargo de gobernador del Estado que tendrán derecho a ser registradas para el proceso electoral 2015-2016. Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva en cumplimiento del artículo 52 de los lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo a medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine. 4. Informe mensual sobre el avance de la implementación y operación del PREP. Tienes que leerlo como estuvo acá. Señor presidente, volveremos a dar lectura de la orden del día. Sí, por favor. Tal y como fue circulada originalmente. Sesión extraordinaria, proyecto de orden del día, 22 horas, 17 de marzo de 2016. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. Informe que rinde la Secretaría Ejecutiva en cumplimiento del artículo 52 de los lineamientos que emite el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el monitoreo de medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos y cine. 3. Informe mensual sobre el avance de implementación y operación del PREP.
4. Informe de la Secretaría Ejecutiva respecto al cumplimiento de los lineamientos operativos para el seguimiento de encuestas y sondeos de opinión para los procesos electorales del Estado de Veracruz. 5. Proceso de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz sobre la procedencia de las candidaturas independientes al cargo de gobernador del Estado que tendrán derecho a ser registradas para el proceso electoral 2015-2016. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz respecto a las solicitudes presentadas por la fórmula de candidatos integrada por Adrián Martín Pineda Selvas y Raúl Alberto Alcántara Argüelles, aspirantes a candidatos independientes para el cargo de diputados por el principio de mayoría relativa por el Distrito 10, Jalapa 1, para el proceso electoral 2015-2016. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz sobre la cédula de respaldo ciudadano que se presentaron en forma extemporánea por los aspirantes a candidatos independientes al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que, con base en la atribución que le otorga el artículo 108, fracción 38 del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, da respuesta a la consulta formulada en la sesión extraordinaria del 10 de marzo de 2016 sobre la postulación simultánea de candidatos. 9. Proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por el que se aprueba la apelación de consejeros electorales para integrar la Comisión de Quejas y Denuncias para la atención de las medidas cautelares. Señor Presidente, este es el proyecto del orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Si alguien tiene alguna intervención al respecto del orden del día. Adelante, consejero Barrientos. Buenas noches. Con su venia, señor presidente, quisiera someter a consideración de este Consejo que el punto número 5, con fundamento en el artículo 18.7, numeral 7, inciso A, se pueda analizar en primer término, esto es en el punto número 2, dado que pues es un asunto que debemos de dar certeza y celeridad, además de que el día de hoy vence el plazo para precisamente determinar la declaratoria de candidatos independientes al cargo de gobernador de Veracruz, por lo cual considero que para estar en condiciones de que sea hoy mismo establecido cómo va a ser aprobado este acuerdo, bueno, que se cambie al número 2. Y por otro lado, también quisiera proponer retirar el punto número 2 con fundamento en el artículo 19, inciso F del reglamento, el punto 8 referente al proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que, con base en la atribución que le otorga el artículo 108, fracción 38 del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, da respuesta a la consulta formulada en la sesión extraordinaria del 10 de marzo de 2016 sobre la postulación simultánea de candidatos, ya que en mi opinión merece un análisis más exhaustivo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, consejera. ¿Alguna intervención más sobre el orden del día? Adelante, consejero. Sí, gracias. Expresar y solicitar que en futuras ocasiones, señor presidente, se pueda convocar por la mañana, sobre todo a las 11 horas, porque las 22:42, frente al ejercicio de un derecho ciudadano a ser candidato, a 60 y tantos minutos, bueno, 80 quizá, creo que es importante atender estos temas por la mañana. Yo sí reiteraría mi postura de que este Consejo no debe sesionar por la noche, sino en la mañana, que permite a la ciudadanía del Estado de Veracruz estar informada de lo que aquí se discute. Es cuanto, gracias. Tomamos nota, señor consejero. Solo haría el comentario que la sesión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos se realizó ayer por la noche y tenemos que convocar a sesión extraordinaria con 24 horas de anticipación. Entonces fue
una cuestión de causa de fuerza mayor. ¿Alguna otra participación en relación con el orden del día? Si no es más, hay alguna otra intervención, yo le pediría al secretario que consulte en votación si se aprueba la propuesta de la consejera de Barrientos en el sentido de cambiar el orden del día solamente para que el punto 5 se vuelva a punto 2 y retirar el punto 8 del orden del día para mayor estudio y consideración. Con fundamento en el artículo 24 del reglamento de sesiones, se someta a su consideración el proyecto del orden del día con los cambios precisados. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto del orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente, el proyecto del orden del día de la presente sesión. Si me permite, señor presidente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, numeral 1, inciso G, y 24, numeral 3 del reglamento de sesiones del Consejo General, me permito solicitar su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión, los cuales han sido previamente circulados. Señores integrantes del Consejo General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulte en votación su aprobación, señor secretario. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión que han sido previamente circulados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente, la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día de la presente sesión. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz sobre la procedencia de las candidaturas independientes al cargo del gobernador del Estado que tendrán derecho a ser registradas para el proceso electoral 2015-2016. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la palabra. Señor secretario, le pido instruir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. Consejera Julia. Por lo menos el resolutivo, el proyecto de acuerdo, ¿en qué sentido va? Para poderlo discutir, por favor. Sí, con todo gusto. De hecho, nos anotamos y hoy tenemos el resolutivo. Julia, PAN, PRD, ¿quién más? ¿Quién más anota en esta primera ronda? Sí. Movimiento Ciudadano. Movimiento ¿Jorge Ciudadano. también? ¿Jorge? No. Sí. Pues, a ver, ¿cómo tienes el orden? ¿Cómo tienes el orden? Jorge. Yo no fue Jorge.
Damos lectura a los resolutivos del acuerdo. Señor secretario, le solicito por favor la lectura para que toda la mesa del Consejo General los escuche. Con gusto, señor presidente. Acuerdo primero. Los ciudadanos Elías Miguel Moreno Brizuela y Juan Buenotorio no obtuvieron el porcentaje requerido de apoyo ciudadano para solicitar el registro como candidato independiente al cargo de gobernador constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 269 del Código 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ernesto de la Llave. Segundo, se instruye al secretario ejecutivo para que notifique el presente acuerdo a los ciudadanos Juan Buenotorio, Elías Miguel Moreno Brizuela en el domicilio señalado para tal efecto. Tercero, se instruye al presidente del Consejo General para que ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del Estado. Cuarto, publíquese el presente acuerdo por estados y en el portal de Internet del organismo público local electoral. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, señor secretario. Esos son los puntos resolutivos del acuerdo, señor representante del PRD. Ahora tiene el uso de la voz en primera ronda y hasta por 10 minutos la consejera Julia Hernández García. Buenas noches, compañeros consejeros, consejeras, representantes de partido. En cuanto a mi participación y atendiendo a la lectura que ha dado el secretario sobre los puntos de acuerdo propuestos, propongo que, dado que se trata de dos solicitudes de aspirantes a candidatos para el cargo de gobernador, se individualicen estos puntos, es decir, en un primer lugar se atienda o se diga lo concerniente al primer aspirante y en segundo término al segundo que se ha señalado, y se corran los siguientes puntos de acuerdo. Y para ello propongo que esta petición se atienda conforme a lo que dispone el artículo 31, numeral 8 del reglamento de sesiones. Y una vez que se realice o se vote esta separación de los puntos resolutivos, me permito poner a consideración de este Consejo General la modificación del que entonces sería el segundo punto resolutivo, en cuanto a la solicitud respectiva del ciudadano Juan Buenotorio. Ello en atención a las siguientes consideraciones. La reforma del sistema jurídico electoral mexicano en 2014 resultó una de las más relevantes en la historia de la vida democrática del país. Significó, entre otros aspectos, el mandato constitucional plasmado en el artículo 116 de que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarían, entre otras cuestiones, la fijación de bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular y el establecimiento del régimen aplicable a su postulación, registro, derechos y obligaciones, garantizando su derecho al financiamiento público y el acceso a la radio y televisión en los términos establecidos por la propia Constitución y en las leyes correspondientes. A raíz de ello, en la Constitución Política del Estado de Veracruz, cuya reforma se publicó el 9 de enero de 2015, se estableció que la ley fijaría las condiciones y requisitos para registrar una candidatura independiente y que los ciudadanos en esa calidad tendrían, conforme a ley, derecho a las prerrogativas para las campañas electorales de acuerdo a las previsiones constitucionales y legales aplicables. En consecuencia, el 1 de julio de 2015 se publicó la reforma al Código Electoral número 577 y que fue emitido por la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. A partir de lo anterior, hoy es posible desprender la regulación de las candidaturas independientes para gobernador, diputados por el principio de mayoría relativa, presidentes municipales y síndicos. En virtud de lo anterior, este organismo público local electoral, desde el inicio del proceso electoral en curso, a través del Consejo General, de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y del trabajo conjunto de los órganos de este
órgano colegiado, se dio la tarea de ejecutar las acciones tendientes a garantizar el acceso de los ciudadanos a su derecho a participar en las elecciones por la vía independiente. Esfuerzo que ha tomado una considerable cantidad de recursos económicos, humanos y materiales. Se emitieron los lineamientos generales para el registro de candidatos independientes en el Estado, la convocatoria respectiva, se aprobaron los topes de gastos que las y los aspirantes podían erogar durante la etapa de apoyo ciudadano, se expidieron los criterios generales para la presentación, resguardo y verificación del apoyo ciudadano. Por cuanto hace la participación ciudadana, los integrantes de este Consejo y los ciudadanos en su conjunto fuimos testigos de un ejercicio cívico sin precedentes en la historia del Estado, en el que más de 90 ciudadanos manifestaron su intención de participar por la vía independiente para el cargo de diputados por el principio de mayoría relativa. En cuanto al cargo de gobernador constitucional, en un inicio fue un total de 3 ciudadanos, los ciudadanos Elías Miguel Moreno Brizuela, Gerardo Buganza Salmerón y Juan Buenotorio, quienes expresaron su interés y presentaron los documentos necesarios para adquirir la calidad de aspirantes a dichas candidaturas. Los 3 ciudadanos en comento adquirieron dicha calidad por acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobado en sesión extraordinaria el pasado 23 de diciembre de 2015, tras lo cual contaron con 60 días para obtener de los ciudadanos el porcentaje de firmas de apoyo necesarios para obtener el derecho de finalmente registrarse como candidatos independientes, aunque más tarde el segundo de los mencionados presentaría y ratificaría su renuncia. Fenecido dicho término, del 22 al 24 de febrero, se realizó el procedimiento de recepción de la documentación relativa al apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos a gobernador, que tuvo lugar en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este órgano. De dicho ejercicio se tuvo que los ciudadanos Elías Miguel Moreno Brizuela y Juan Buenotorio presentaran las cédulas de respaldo que lograron obtener durante el plazo que les fue otorgado para tal efecto. Luego de realizar su análisis y escrutinio, así como de la verificación por parte del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de 16 de marzo de 2016, y apegándose al principio de legalidad que rige nuestra función, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos determinó que los ciudadanos Elías Miguel Moreno Brizuela y Juan Buenotorio no obtuvieron el porcentaje requerido de apoyo ciudadano para solicitar el registro como candidato independiente al cargo de gobernador constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 269 del Código 577 vigente. Con base en ese dictamen, la Comisión ha puesto a consideración de este Consejo un proyecto de acuerdo que, si bien es cierto, se encuentra fundado y motivado, no comparto su sentido, en virtud que al focalizar el andamiaje jurídico desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1, 14, 16, 34, 35, 116 y 133, en relación con el numeral 2 del Código 577, en el que se establecen las bases ponderativas e interpretativas para la aplicación de los derechos político-electorales de los ciudadanos, en el caso que nos ocupa, considero que algunos elementos formales establecidos en el Código local deben ser vistos al amparo del principio pro persona, en aras de la maximización de los derechos fundamentales de los aspirantes. En efecto, tengo la firme convicción de que para decidir si los ciudadanos que han participado como aspirantes cuentan con los requisitos necesarios para adquirir el derecho a postularse como candidatos independientes, se debe realizar un estudio integral que valore elementos como el contexto en el que se ha dado la participación cívica, el momento histórico que vive el país y la entidad, la necesidad de garantizar la efectividad de la figura de las candidaturas independientes, la situación de desventaja en la que se encuentran respecto a los partidos políticos, la calidad de derecho fundamental del ejercicio del voto y no solo la fealdad de los números. En el caso que nos ocupa, se debe tomar como referencia que nos encontramos ante el ejercicio inédito de un derecho político electoral que, como parte del derecho fundamental de votar y ser votado, este órgano público local electoral se encuentra obligado a promover, respetar,
proteger y garantizar de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, tal como lo mandata el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en íntima relación con el artículo 35 de la propia Constitución y el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala que todos los ciudadanos deben gozar del derecho y oportunidad de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Ante ello, debemos recordar que todas las autoridades, incluido este órgano público local electoral, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no solo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, valorando todos y cada uno de los aspectos que subsistan en el caso, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. También nos corresponde como autoridad garante ponderar que cuando existe duda en la aplicación de un precepto jurídico relacionado con los derechos políticos, en apego al principio indubio pro sive, debemos abstenernos de realizar interpretaciones que vayan en detrimento y agravio del ciudadano, y debe estarse a los principios generales del derecho que recogen los aforismos latinos, para realizar las interpretaciones que impliquen una aplicación legal favorable para la tutela de los derechos políticos del ciudadano. En ese sentido, si se ha de imponer una restricción o negar la posibilidad del ejercicio de un derecho fundamental, la autoridad debe necesariamente examinar si la medida tomada persigue un fin legítimo y si ésta resulta razonable al contraponerse con las normas constitucionales y convencionales. Lo anterior lo sostengo, ya que el proyecto que se pone a consideración estima que los ciudadanos en comento no obtuvieron el porcentaje requerido de apoyo ciudadano para solicitar el registro como candidato independiente al cargo de gobernador constitucional. No obstante, con base en los razonamientos que se sometieron a consideración por parte de la comisión en un primer momento, circulado a todos los integrantes de este Consejo, en el cual se proponía otorgar la candidatura al ciudadano Juan Buenotorio, mi propuesta es, y estoy a favor de que se le conceda esta calidad. Es cuanto. Muchas gracias, consejera. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos el consejero Jorge Hernández y Hernández. Gracias, presidente. Buenas noches a todos y todos. Antes de intervenir, quisiera saber si quisiera que se metiera a votación la propuesta de la consejera Julia Hernández García para argumentar, para definir la argumentación que haré. La propuesta de dividir solamente. Sí. Porque normalmente lo que hacemos es que agotamos las rondas y ya posteriormente hacemos la votación correspondiente. Señor presidente, en ese sentido, la argumentación que haré no correspondería a la argumentación hecha o al acuerdo propuesto originalmente. Por eso le solicitaría sometiera a consideración de los integrantes del Consejo la propuesta de la consejera Julia. Sí. Consejero Juan Manuel, sí, adelante. Moción de procedimiento a la consejera Julia, no sé si me la quiere aceptar. Gracias, consejera. Me gustaría entender mejor su propuesta. Entiendo que es dividir los resolutivos por candidato y en uno de ellos otorgar el registro como candidato a Juan Buenotorio. Sí, es como lo propone. Y lo que propone el consejero Jorge Hernández es que votemos ahorita de una vez solamente la división de los puntos para que en consecuencia sus participaciones se puedan dividir también. ¿Estarían de acuerdo que lo hagamos así? Sometemos a votación la división y dejamos pendiente las otras votaciones. Señor secretario, si me hace favor de tomar la votación de acuerdo a la solicitud de la consejera Julia Hernández García, para dividir los puntos y que sean unitarios. Con mucho gusto, señor presidente.
Se consulta en primer término a los consejeras electorales sobre la modificación del proyecto de acuerdo solicitado por la consejera electoral Julia Hernández García en el sentido de individualizar la procedencia de las solicitudes de registro de candidatos independientes de Elías Miguel Moreno Brizuela y Juan Bueno Torio en 2 resolutivos, primero y segundo respectivamente, y con el debido corrimiento del resto de los puntos resolutivos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente, el proyecto de acuerdo que se acaba de someter a la consideración de este órgano colegiado. Muchas gracias, secretario. Entonces, continuamos con su participación. Ya se votó que se tomaran por separado. Adelante, consejero. Gracias, señor presidente. Buenas noches a quienes nos acompañan en el desarrollo de esta sesión. Me gustaría hacer algunos comentarios sobre el proyecto de acuerdo que se nos presenta con referencia a la participación de los ciudadanos bajo la figura de candidaturas independientes. La alternativa que se presenta con las candidaturas independientes como una opción diferente que se tiene para acceder a diversos puestos de elección popular tiene como objetivo primordial el de ampliar y potencializar el ejercicio del derecho a ser votado. Incluso la credibilidad que aportan las candidaturas independientes al sistema político electoral mexicano al cumplir con el argumento constitucional consagrado en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que es un derecho del ciudadano el ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho fundamental que corresponde a esta prerrogativa de ser votado para todos los cargos de elección popular, acorde a su naturaleza y a las formalidades perseguidas dentro del marco legal en que se encuentra, concluye que el concepto calidades que establezca la ley se refiere a circunstancias inherentes a la persona misma de los ciudadanos que pretendan ocupar un cargo de elección popular. Convergen en esta misma figura representativa de la candidatura independiente la salvaguarda de otros derechos humanos fundamentales contenidos en los artículos 6º, 7º, 8º, 9º y 35, fracción tercera, constitucionales, que constituyen los derechos de libertad de expresión, libertad de imprenta, derecho de petición y libre reunión y asociación política. De ahí que los mismos sean una condición sine qua non para garantizar la deliberación y participación de los ciudadanos en la vida política del país. Con este reconocimiento es que se pueden garantizar el acceso de las minorías a los procesos comiciales, pues se permite que todo ciudadano tenga una voz y pueda ser escuchado por los demás y convertirse en un opositor capaz de generar una alternancia. Es menester señalar que si bien las modificaciones a la ley hacen dable la participación de ciudadanos sin partido político, son los mismos responsables de demostrar la representatividad de su discurso y su capacidad de movilización, es decir, de generar participación en torno a su propuesta. Tales demostraciones deberán de atender a los supuestos normativos que el legislador secundario, en el margen concedido por la propia Constitución para la regulación de esta representación, estableció tanto la forma como el modo de acreditar el apoyo ciudadano a los aspirantes a candidatos independientes para que obtengan su registro, como a las cifras suficientes con que se debe demostrar documentalmente la existencia de ese apoyo y dejar en claro que cuenta con una aceptable popularidad entre la ciudadanía que les va a permitir contender con una mínima eficiencia competitiva frente a los partidos políticos. Es de resaltar que así como la ley establece para quienes participan a través de los partidos políticos obligaciones, reglas, procedimientos, condiciones y requisitos impuestos por la propia organización de ciudadanos, de tal suerte que su postulación derive de la voluntad colectiva de ciudadanos que integran esas entidades de interés público. También los candidatos independientes están obligados a cumplir a cabalidad
los requisitos señalados en la normatividad aplicable. El elemento de apoyo ciudadano es una condición determinante tanto para quienes compiten a través de partidos como para los independientes. Y este mismo componente debe acatar los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que configuran la plenitud de este apoyo. Idoneidad debe derivar de la voluntad de la ciudadanía, que es un aspecto esencial que se debe tener en consideración para concluir que existen condiciones mínimas que permitan inferir que se trata de una auténtica opción política en una contienda electiva. Necesidad, como una medida siempre y cuando el periodo o plazo establecido para la obtención del porcentaje requerido garantice condiciones mínimas de igualdad en la obtención de candidaturas, frente a aquellas que se postulen mediante diversos mecanismos de participación en los procedimientos electorales, debiendo demostrar que cuentan con el respaldo ciudadano y, por ende, tienen la capacidad para contender y obtener la mayoría de votos para acceder al cargo de elección popular que se aspira. Proporcionalidad, que está dirigido al plazo previsto para la obtención de apoyo ciudadano, durante el cual se exige a los ciudadanos interesados en alcanzar su registro como candidatos independientes al cargo de gobernador. Con la presentación de firmas de apoyo, debe ser cuando menos el equivalente al 3% del total de ciudadanos inscritos en la lista nominal en el Estado, con corte al 31 de agosto de 2015, y estar integrada por electores de todos los distritos electorales que sumen cuando menos el 2% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos. Lo anterior como requisito para evitar la proliferación de candidaturas que no tengan viabilidad de competir en una contienda electoral, lo cual es acorde a lo previsto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no constituye una limitante desproporcionada e injustificada y en consecuencia se apega al principio de equidad que debe regir en los procesos comerciales. De lo anterior, se desprende que ninguno de los aspirantes a candidatos independientes al cargo de gobernador constitucional alcanzó el umbral requerido señalado tanto en la norma electoral local como en los lineamientos y criterios emitidos por esta autoridad administrativa. Si bien es cierto, la Carta Magna protege el derecho de todo ciudadano a ser votado, esto no implica que los aspirantes a candidatos independientes puedan prescindir de los requisitos que el legislador local estableció, como exigencias para considerar su procedencia, o bien estén exentos del marco legal para participar en la contienda. En razón de ello, y al no haber alcanzado los mínimos requeridos por las leyes aplicables, a esta figura que se incorpora por vez primera en nuestro marco normativo, considero que con el propósito de verificar que todos los participantes de una contienda electoral cumplan con las disposiciones legales establecidas, como el régimen al que se encuentran sujetos los partidos políticos y que satisfacen plenamente dentro de su desempeño en la vida política, no es posible otorgar beneficios adicionales que manifiesten la evasión en el cumplimiento de las leyes. Por lo que me pronuncio en contra del otorgamiento del registro como candidatos independientes a gobernador de los ciudadanos Elías Miguel Moreno Brizuela y Juan Bueno Torio, por no haber alcanzado los requisitos mínimos establecidos por el ordenamiento legal vigente. Lo anterior es así, toda vez que el fin legítimo tutelado por el legislador conlleva que aquellos ciudadanos interesados en participar en una contienda electoral como candidatos independientes acrediten el respaldo necesario para acceder en condiciones de competitividad con los candidatos propuestos por los partidos políticos, con el objeto de activar una opción política viable. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor consejero. Tiene el uso de la voz en primera ronda y hasta por 10 minutos el representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, señor presidente. Le agradezco el uso de la voz y la verdad que ando un poco como Cuauhtémoc Blanco, desencanchado.
desencanchado, un poco desencanchado. Y me resulta muy inusual el manejo de los dictámenes que se han circulado varios días y todavía mucho más, mi mente mucho más extraviada con la información pública que he leído en los medios. Por eso le pediría al señor presidente que para mi intervención pudiera permitirme, si así lo permite la consejera Eva, hacerle algunas preguntas que me son necesarias para mi intervención, si me lo permite. Yo le suplico que termine su intervención de acuerdo a nuestro reglamento de sesiones, sus 10 minutos que tiene derecho, y posteriormente, si la consejera Eva queda dispuesta, hará uso de la palabra, pero yo le suplico agote su intervención. Es que es para precisamente sostener mi intervención. Creo que el reglamento me permite, si ella me quiere responder, haciendo el uso de mi tiempo, y me responda a las preguntas. Lo que pasa es que no es una moción porque ella no está interviniendo en este momento, entonces no es posible. Yo le invito a que agote su tiempo y con gusto, si ella quiere dar respuesta, lo hará, para que nos apeguemos al reglamento de sesiones, por favor. Muchas gracias, señor presidente. No es posible, entonces, que me disipe algunas dudas. Bueno, me voy a ir con la información que tengo y con lo que he leído. Yo creo que si bien miran las candidaturas independientes, es un tema que precisamente ha sido un tema de moda, un tema importante y que amplía precisamente el derecho a ser votado por parte de los ciudadanos. También es cierto que en el tema que nos atañe, que es el tema de Veracruz, debemos recordar que el Código 577 fue revisado por las instancias que rigen este proceso democrático. Y en ese sentido hubo observaciones muy claras que fueron incluso subsanadas por el Congreso local. Y lo digo claramente porque lo que nos atañe y lo que hoy se discute tiene que ver precisamente con estas reglas muy claras que el Código Electoral establece. Los supuestos y la argumentación que establece la consejera Julia me parecen muy loables, impulsables, pero creo que no es el objeto del Consejo General. El objeto del Consejo General es respetar el Código Electoral. Y el Código Electoral marca una cifra mágica. La cifra mágica es de 165.578 firmas. Y por supuesto que las 162.541 firmas que hoy queda claro después de todo el procedimiento que se hizo revisión, pues no se cumple con este tema. Sin embargo, mi perspicacia política, mi inteligencia, porque es obvio que estas candidaturas independientes, por lo menos que tienen, es que son independientes, a lo mejor de los partidos políticos, pero es muy claro el sentido de la detonación de una fuerza que hoy puede gobernar Veracruz y que pues quieren abonar a su división. Digo, yo quiero hacer una intervención lo más apegado a los hechos. Hay 38.500 firmas que los dos candidatos repitieron, es decir, fueron a ver a 38.000 ciudadanos, 38.000 ciudadanos que a los dos candidatos les dieron el apoyo. Qué bueno que Julia, ya mandó a comerte de bolos a mi ex correligionario Moreno Brizuela, ya no va a dar molestias, pero no es posible, ni matemáticamente ni lógicamente, y en el proceso
público que vivimos, en donde yo seguí los recorridos de los candidatos, yo no vi que se hermanaran y que hicieran un evento juntos. Entonces, que no, por favor, que no quieran venir a decirnos que fue una casualidad que esas 38.500 firmas a los dos se las hayan dado. ¿Quién elaboró las firmas? ¿Quiénes elaboraron las firmas? ¿Quién les dio las copias de credenciales? Pues fueron el mismo ente, la misma persona, el mismo responsable, operador político, como se llame. Y por supuesto que aquí la postura de mi partido, y por eso quería yo que la consejera Eva, porque tengo mis dudas, se habla de la intervención de una empresa particular, no sé si sea cierto o no, pero pues hay información, hoy la vi en una declaración, por cierto, de una persona que hoy está sentada aquí con nosotros. Es mi duda. Duda también, consejera, es porque en la revisión de las inconsistencias, tanto de la revisión de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos como el tema del Registro Federal de Electores, las inconsistencias son bastantes, muy obvias, ¿sí? Y creo que el asunto de fondo es, con esta duplicidad de firmas, ¿quién las elaboró? Mencionaron algunas consideraciones importantes: idoneidad, necesidad, proporcionalidad, con el manoseo de las firmas, con las inconsistencias, y estoy seguro que si esas cajas las trajeran acá, veríamos lapiceros del mismo color, tipos de letra del mismo color, porque fueron hechizas, porque no son candidatos independientes. Y creo que ahí es el tema, ahí radica el asunto. ¿Qué estamos defendiendo? ¿Qué estamos defendiendo? Estamos defendiendo a dos candidatos que se dicen independientes, pero que son dependientes de quien hoy no quiere que dos expresiones políticas se unan para arrebatarles lo que hoy ven inevitable. Creo que ha habido, por demás, temas públicos en donde no se ha respetado la ley. Hoy creo que este Consejo General no tiene que dar muchas discusiones. Hay una falta de firmas, de respaldos ciudadanos, un manoseo evidente en solicitar el apoyo ciudadano a los ciudadanos y ciudadanas que no hacen posible la autorización de la candidatura específicamente de Juan Buenotorio. Es muy claro y es muy evidente. Y de parte del Partido de la Revolución Democrática, creo que con todo lo que aquí acabo de exponer, no estaríamos satisfechos. Por supuesto que no. Porque, cambiar dictámenes, tener la presencia de altos funcionarios hoy como representantes políticos en esta mesa, son mensajes claros de un manoseo de parte de la Casa de Gobierno para inferir en un dictamen que no es defendible. Que traigan las cajas si van a hacer un acto que a todas luces los sigue vulnerando. Acabo de hacer un recorrido en el Estado, a lo largo y ancho del Estado. Si piensan que los ciudadanos y las ciudadanas no están pendientes del proceso electoral, si piensan que no ven las decisiones del OPLE, están equivocados. Ojalá y hoy no pase un suceso más que se acumule a los ya penosos que han sucedido en esta sala. Gracias.
Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos, primera ronda, el representante del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Yo quisiera dividir mi intervención, primero reconociendo el trabajo de la Comisión de Prerrogativas, que atinadamente en la sesión de comisión del día de ayer, que concluye a las 10 de la noche aproximadamente, rectifican el proyecto de dictamen que se circuló previamente, en la que se concedía la procedencia de registro de la candidatura de el aspirante Juan Bueno, pero con la argumentación que se hizo en la mesa y con la apertura de la presidenta de la comisión, Eva Barrientos, de la consejera Tania Celina Vázquez Muñoz, del consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández, se modifica el proyecto de acuerdo y finalmente se determina que después de una revisión objetiva de las firmas y de los elementos que se contenían en el propio dictamen, no era posible conceder la procedencia a Juan Bueno. Entonces, mi reconocimiento público hacia la comisión por esa revaloración atinada que se hace. Es en un primer momento. En un segundo momento, pues, mencionar que lamento la posición que adopta la consejera Julia Hernández García, doctora en Derecho, integrante en algún momento del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, pero que pareciera que ahora, con todo respeto, lo digo, no ubica que no estamos ahora en el Tribunal Electoral, estamos en el órgano administrativo electoral, y que la norma que establece el porcentaje mínimo requerido para los candidatos, para los aspirantes a candidato independiente a gobernador, no requiere interpretación alguna. El Código Electoral de Veracruz es bastante claro en el artículo 269, que determina el legislador que para obtener esta figura, esta posibilidad de ser candidato independiente, pues se tiene que demostrar haber obtenido mínimo el 3% de la lista nominal, que son 165,578 firmas. Pero además, que por lo menos deben tener el 2% de la lista nominal en los 30 distritos electorales uninominales que integran la geografía electoral de Veracruz. Lo subrayo porque es muy interesante la argumentación de la consejera de maximizar los derechos humanos y de procurar el derecho de votar y ser votado, en este caso de ser votado, conceder. Sí, por supuesto, todo dentro de la ley. La ley es muy clara. Los derechos humanos efectivamente deben ser maximizados. Gracias. Siempre teniendo como límite la legalidad. También corrijo a la consejera que la reforma electoral de 2014 no incluyó las candidaturas independientes. Estas fueron consideradas a partir de la reforma de 2012. Es importante subrayarlo porque aquí está en mi mano y es conocido de todos
el proyecto de acuerdo que circuló la Comisión de Prerrogativas previo al día de ayer y hace un análisis bastante minucioso de lo que sucedió de los dos aspirantes y de las firmas de apoyo que entregaron cada una, que curiosamente en su exposición la consejera Julia Hernández García omitió. En la página 36 resume en un recuadro cuáles fueron los porcentajes y los números de firmas que presentaron cada uno de los aspirantes. En el caso del ciudadano Elías Miguel Moreno Brizuela, total de apoyos válidos, sin irregularidades, 53.809. Total de apoyos distribuidos, esto es, duplicados, para mejor claridad de las cosas, 21.239, que se le concedieron a favor del ciudadano Moreno Brizuela. Y entonces, sumando estos dos conceptos, nos da un total de 75.048 firmas. Cantidad, por supuesto, inferior a la que requiere el código, que establece el código electoral, que es de 165.578. Pero además analizamos aquí mismo las firmas presentadas por Juan Buenotorio. 144.810 del total de apoyos validados sin irregularidades. Total de apoyos distribuidos, es decir, de los dobleteados, se le concedieron válidos a Juan Bueno 17.731. Pero aún sumando estos dos conceptos, pues no le da. Solamente obtiene 162.541 firmas de apoyo. Es decir, faltándole aproximadamente 3.000 votos. Entonces, no hay razón alguna para la maximización de derechos humanos que propone la consejera Julia Hernández García. Por eso inicio mi intervención reconociendo el trabajo de la Comisión de Prerrogativas, porque hay dos doctoras en Derecho que saben de lo que estamos hablando. Un especialista también en Derecho Electoral que ha estado aquí en el organismo electoral y que conoce cómo se deben manejar estas cosas. Entonces, proponer lo contrario es una burla y es un intento de sorprender a la mesa, con todo respeto para la doctora Julia Hernández García. No estamos en el Tribunal Electoral, estamos en el órgano electoral que tiene que analizar objetivamente los elementos a revisión. Y los elementos a revisión son muy claros. El señor Juan Buenotorio, después del análisis que hace el Instituto Nacional Electoral, no tiene más firmas válidas más que estas, que son insuficientes para concederle la procedencia de su aspiración como candidato independiente. Pero además es curioso porque vuelvo de nueva cuenta a insistir en la intervención de la consejera Hernández García en el sentido de maximizar los derechos humanos. Pero curiosamente también omite que esta maximización de derechos humanos, de acuerdo al proyecto que se circuló antes de la sesión de ayer, preveía que se les concediera a los dos aspirantes, bueno, en este caso a Juan Bueno, las duplicadas, que son 38.870. Pero eso es otra ilegalidad, porque el Código Electoral, precisamente en el artículo 279, fracción octava, dice que cuando se presenten firmas duplicadas, solamente se contarán para el primero que las haya presentado. Pero aquí, con todo respeto, en forma mañosa, se propone que se concedan estas firmas de manera totalmente absurda e ilegal y basado en un concepto, con todo respeto, amañado de derechos humanos a favor de Juan Bueno para que finalmente pase su candidatura cuando, insisto,
objetivamente no tiene las firmas suficientes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Movimiento Ciudadano. Gracias, consejero presidente. Quisiera hacerle la pregunta a la presidenta de la comisión correspondiente si el candidato Bueno Torio cumplió con los porcentajes que la norma establece, tanto a nivel estatal como por distrito. Lo mismo que le comenté al representante del Partido de la Revolución Democrática, concluye usted su participación de 10 minutos y en su momento la consejera, si quiere responder, así lo hará, en apego al reglamento de sesiones del... Gracias. Esta sesión de trabajo debe denominarse en busca de la certeza. Y requerimos que se nos explique el sistema utilizado para evaluar, una explicación técnica que justifique el viraje del dictamen para que la población veracruzana esté informada. Si algún partido político abogó ante las instancias correspondientes para que las candidaturas independientes se autorizaran, fue Convergencia en su momento y Movimiento Ciudadano ahora. Por eso nosotros interpusimos las impugnaciones correspondientes al libro séptimo de la LEGIPE para que se facilitaran la contienda y los requisitos a los candidatos independientes. La apertura del sistema electoral mexicano a las candidaturas independientes todavía contiene una regulación desmedida que encierra varios inconvenientes, porque imposibilita el argumento constitucional de que todo ciudadano puede ser votado, establecido en el artículo 35 constitucional que todos conocemos. Bajo esta argumentación, no hay condiciones equitativas de competencia electoral para los candidatos independientes. Independientemente de la aprobación que se dé, el candidato independiente se enfrentará en su tarea de campaña con dificultades mayores que las de un partido político pudiera tener. Primero, para lograr la candidatura independiente, que tiene más requisitos que inclusive para la creación de un partido político nacional. De ahí que solicito muy cortésmente que se nos explique el método de evaluación para llegar a la conclusión de la propuesta que se tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz ahora, hasta por 10 minutos, primera ronda, representante del Partido Encuentro Social. Gracias. Gracias, presidente. Para iniciar,
intervención quiero leer varias partes de las leyes y reglamentos que nos rigen y empezaré por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que son derechos del ciudadano en su artículo 35, fracción 2, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. Y sigue el derecho de solicitar, bla, 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 y al final dice que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Nos trasladamos a las leyes electorales. Por analogía, solamente cito al código, bueno, no lo voy a leer, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y determina sobre las candidaturas independientes que deben de tener una serie de requisitos, y entre ellas la consecución del 3%, es decir, impone una cantidad. Estuvimos aquí en discusión cuando la convocatoria para las candidaturas independientes y de igual manera en la convocatoria dice que para obtener el registro como candidato independiente para la gubernatura, la o el aspirante deberá presentar un número de firmas de apoyo equivalente al menos al 3% de la lista nominal. Bueno, pues yo veo por todos lados que la legislación en la materia nos obliga al cumplimiento del 3%. En el anteproyecto girado inicialmente había unas apreciaciones por ahí dignas de resaltarse, y hablaba del objeto del respaldo ciudadano, que es fincar en la autoridad la noción de que el aspirante tiene las posibilidades reales de contender. Pero también decía que de conformidad con los criterios adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí?, los montos mínimos de respaldo ciudadanos que hay que recolectar, son proporcionales, necesarios e idóneos, y han sido calificados como apegados a la Constitución. Ahí hablaba de otras cuestiones cuando empezaron a pretender establecer un criterio subjetivo que pudiera dar origen a una aprobación, y decían que el mínimo necesario no se convierte en un formulismo extremo. Derivado de eso, de esa frase, se solicitó que nos dijeran hasta qué tanto en tiempo se considera se puede romper ese formulismo extremo, porque vendrían una serie de acciones y de eventos que podrían generar la aplicación de lo que hoy pudiera darse como antecedente. ¿Qué haríamos, por ejemplo, si un partido no llega al 3% en la votación y se quedó a unas décimas? ¿Le pasamos unos votos de los nulos? Digo, le faltó poquito, ¿no? Entonces, entiendo que todo tiene que estar encuadrado dentro de lo establecido en las reglas. No se están violentando los derechos humanos porque se otorgaron las oportunidades conducentes que establece la legislación, pero todo tiene que encuadrarse dentro de lo establecido en las reglas y normas contenidas en leyes y reglamentos.
Y cuando apelan al sentido legislativo, bueno, ya hemos discutido esta situación, que las leyes tienen lagunas, bueno, pues son culpa de los diputados que no hicieron su trabajo y que esa es la que puede estar en un momento dado sujeto a una discusión y una apreciación aquí, pero en este caso esto está establecido y no tiene hacia dónde hacerse para una apreciación. Yo no entraré en el análisis de si los aspirantes son realmente independientes o no, son ciudadanos que están ejerciendo un derecho y que tuvieron la oportunidad. Incluso creo que es lamentable que no hayan logrado el mínimo requerido, quizá por ser este el primer ejercicio en el Estado, pero no podemos dar entrada mediante una violación tácita de la ley a que se generen antecedentes que nos lleven a que este proceso se convierta en una bola de nieve que se engrandezca con violaciones. Creo que el momento de ayudar lo indefendible ya pasó. Yo ayer me fui muy contento